Breaking Bad es para muchos probablemente la mejor serie americana que existe. No cabe duda que el creador Vince Gilligan nos ha brindado un proyecto audiovisual que, además de ser muy deleitable, está abordado de una manera ampliamente meticulosa en cada detalle y en cada diálogo. Incluso me atrevo a decir que Breaking Bad es una de las pocas series que visibiliza desde un foco humanista la justificación en los actos de cada uno de los personajes que nos muestran, ya que esta serie se presta perfectamente para hacer una indagación sobre la evolución y desarrollo del elenco presentado en pantalla. Pero en este video únicamente analizaré a un personaje en una situación en particular, más precisamente en los últimos episodios de la tercera temporada. Hoy veremos de cerca la moral de Jesse Pinkman en un entorno corrompido. Jesse Pinkman, un joven caucásico con problemas de drogadicción y una vida bastante disfuncional en todos los sentidos, desde un principio nos permite deducir que alguien con estas características no congenia ni por una distancia insignificante con su compañero de trabajo, Walter White. Dos polos de personalidad opuestas, unidos por una causa, inclusive antagónicas la una con la otra, pero que ambas razones son perfectamente conducidas por el mismo medio: hacer cantidades asquerosas de dinero. En el capítulo titulado A BQ, vemos a Jesse y Andrea comenzar una relación. Jesse, un día antes de esto, intentó venderle unos gramos de la metanfetamina azul, hablando bastante bien del producto. Sin embargo, Jesse descubre que Andrea tiene un hijo pequeño, Brock, lo que lo hace reflexionar sobre sus propias acciones y el daño que su negocio de drogas causa en la vida de otras personas. Esto toca una fibra sensible en Jesse, quien empieza a sentir culpa por su implicación en el tráfico de metanfetaminas, especialmente cuando Andrea le cuenta que su hermano pequeño fue asesinado después de involucrarse en un crimen. Jesse, al enterarse de esto, acude al lugar de los hechos, ya que se dio cuenta de que este fue el mismo lugar en el cual asesinaron a su compañero Combo. Pero al llegar al lugar y comprar un poco de cristal por $200 para intentar dar con el responsable de las muertes, Jesse cae en cuenta de que el verdugo era tan solo un niño de 11 años, lo cual le genera una enorme frustración e impotencia. No obstante, Jesse le cuenta esta situación a Walter para que le ayude a envenenar con resina a los traficantes responsables de usar a un niño para hacer la entrega ilícita de sustancias. Sin embargo, Gustavo Fring se entera de esta situación y amenaza a Jesse para que haga las paces con los traficantes, ya que esos hombres trabajan para él, a lo que Pinkman se niega rotundamente a aceptarlo. Le responde que los traficantes están instrumentalizando a un niño para llevar a cabo entregas y asesinatos. Se supone que usted es un empresario razonable y esta no es la manera correcta de hacer negocios. Sin duda, aquí se enmarca un momento significativo en la tríada de estos personajes, los cuales son Walter, Gustavo y Jesse, ya que se puede asumir que a pesar de que su negocio sea clandestino y de alto rango, aún existen formas de no ser inhumano y abusivo con los más vulnerables. En el caso de Gus Fring, el poder cegó su brújula moral. Siempre ha sido un hombre cauteloso y de solemne personalidad que le permite mantenerse al margen de la situación, pasando desapercibido de todo rastro que pueda ser capaz de inculparlo por ser el capo de la cadena de distribución narcótica más expansiva del mundo. Después de que Pinkman le dijo esto a Gus Fring, él no tuvo manera de responder, pero de no ser por Jesse, quizás jamás se habría dado cuenta de quiénes son todos aquellos que arrastran a situaciones riesgosas sin siquiera tener una vislumbrante idea de quiénes son las víctimas. En el caso de Walter White, él tenía toda su atención completamente focalizada en sustentar a su familia hasta el último centavo antes de su muerte, lo cual, en esta circunstancia, es completamente entendible lo nebuloso de su propio juicio hacia el panorama contextual en el que opera. La psicóloga forense Rocío López, una de las pocas en su área nacionalmente hablando, declara en un podcast cuáles son las implicaciones psicológicas de involucrar a un niño en una serie de delitos. Menciona que nadie nace siendo un criminal, sin embargo, las condiciones ambientales son predominantes para estimular y desarrollar conductas agresoras. Los niños sin duda son las víctimas más vulnerables que pueden existir y a su vez pueden ser obligadas a cometer actos delictivos sin remordimiento alguno, ya que si desde temprana edad son capaces de normalizar estas conductas, ya que las situaciones ambientales le permite exponerse una y otra vez a estas acciones, se habrán desarrollado sintomatologías sociópatas en el infante y esto le permite ser un perfecto elemento para llevar a cabo atrocidades operativas infundidas por el cártel organizado, algo muy parecido al popular síndrome de Estocolmo.
Volviendo al caso de Pickman, podemos entender su sensibilidad y preocupación acerca de instrumentalizar a menores en actos ilícitos. Y es que Jesse tiene un hermano menor al cual estima mucho. De una u otra manera, podemos relacionar que su empatía y brújula moral está muy inclinada hacia esta parte de su vínculo sanguíneo, pero quizás algo que jamás se nos muestra podrían ser marcas de la propia infancia de Jesse. Independientemente de si la situación es específica o multifactorial, Pickman aún sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo permisible y lo no permisible, entre las posibilidades y los límites. ¿Hasta dónde puede un ser humano alienarse a tal grado de sacrificar a los demás para su propio beneficio? Gustavo Fring es el claro ejemplo de una emblemática frase de Nicolás Maquiavelo en su libro titulado El Príncipe, la cual dice: "El que tolera el desorden para evitar la guerra, tiene primero el desorden y después la guerra", la cual expresa la idea de que al ignorar o tolerar un problema como el desorden o la injusticia con la esperanza de evitar un conflicto, eventualmente se termina enfrentando tanto al problema inicial como a un conflicto mayor. En otras palabras, la falta de acción o la complacencia frente al desorden no previene el conflicto, sino que lo posterga y lo empeora. Y esto lo pudimos notar cuando presuntamente Gus Fring pide a sus empleados sacar al niño del negocio, pero la idea que Jesse y Walt tuvieron sobre esto fue que Gustavo mandó asesinar al niño, puesto a que sabía demasiado. O probablemente, en una asunción especulativa, podría decir que Gustavo prefirió darle la muerte al niño que dejarlo vivir con una cadena de historial delictivo ampliamente mancillado, y además una carga de predisposición psicológica focalizada hacia la violencia como una resolución de conflictos generalizada. Una de mis frases favoritas de Sócrates dice: "Es peor cometer una injusticia que sufrirla, porque quien la comete se convierte en injusto". A mi parecer, el tema de daños psicológicos a temprana edad que más adelante no permita tener una vida digna y saludable, o peor aún, que involucre a más víctimas involuntarias en su camino, es algo que no puede ser validado desde el foco humanista. Es verdad que hay una serie de estudios psicopatológicos que pueden inclinar más la balanza hacia el lado de que el mejor de los casos es no continuar viviendo, pero me parece que eso no debería ser ni siquiera una opción observable, y a pesar de que deberíamos aspirar a lo contrario, de nada sirve atacar los síntomas de una enfermedad si no se atienden primero las causas que lo originan. En este caso, solo estamos perpetuando los modelos sistemáticos que oprimen la libertad de los individuos y además solo plasman una y otra vez la emblemática frase del filósofo Friedrich Nietzsche: "La vida es un eterno retorno de lo mismo", introduciéndonos ciegamente a un bucle social en el que los más desprotegidos siempre serán instrumentos para llevar a cabo la voluntad de aquellos que lo poseen todo. A pesar de que Pickman ya era un cocinero de las ligas mayores y ganaba una cantidad inconmensurable de dinero, nunca perdió la cabeza y siempre mantuvo su brújula moral en el lugar en donde pertenece, en donde apiadarse de los más vulnerables es el camino más virtuoso. Tan es así que incluso logró hacer reflexionar a Walter, hasta que él accionó quizás de manera abrupta. Pero por un momento de la serie, Jesse permitió visibilizar una realidad palpable de la cual no se habla nunca con detalles, pero este es el factor más peligroso de los humanos al ser corrompidos por culpa de la ambición personal y el deseo desmedido de tener cada vez más. Me ha tocado evaluar, por ejemplo, a niños sicarios que están ya involucrados en cuestiones de delincuencia organizada, donde los utilizan precisamente como ejecutores, son los que se encargan de cometer los homicidios o de deshacerse de los cuerpos. Y dices, bueno, pues son niños, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan cometer ese tipo de acciones? Y bueno, llama la atención que muchas veces el entorno social en el que se desenvuelven, pues es lo que los lleva a participar en ese tipo de conductas.